En las últimas semanas, ante la pandemia del COVID-19, las comunidades originarias han denunciado diversos problemas, diversos acontecimientos. Por un lado, en un inicio, cuando inició esta cuarentena, denunciaron que no existía un protocolo de atención conforme al territorio, a los derechos, a las características de las comunidades originarias. No fueron consultados ni al inicio de la pandemia, ni durante, ni en ninguna parte del proceso. También se denunció en un segundo momento la falta de insumos y de doctores. No había clínicas con todas las características salubres, no había médicos, enfermeras, no había medicinas o incluso los insumos básicos como cubrebocas y gel antibacterial. A la actualidad todavía en varias no existen estos insumos básicos ni los doctores. También posteriormente, en un tercer momento, se denunció que la educación en línea era inoperante por el contexto en que viven las comunidades, este contexto de pobreza histórica, esta falta de recursos económicos y falta de recursos tecnológicos la volvía inoperante. Ante ello, en diversas comunidades, profesores de comunidades originarias resolvieron trabajar con los padres de familia. Una vez a la semana citaban a los padres de familia para dejarle la tarea de los niños, y fue así como funcionó, porque esta educación en línea fue totalmente inoperante. También se pidió la desaparición de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, porque consideramos que es una institución fallida, es un elefante blanco que únicamente sirve para tener o mantener una burocracia sumisa con el gobierno en turno. Por ejemplo, en los últimos 6 años, el recorte presupuestal a esta instancia ha sido brutal. De tener 114 millones, se le recortó a este año a solamente 25 millones. Es decir, esto únicamente sirve para pagar los salarios de esta burocracia, hartos salarios, por supuesto. También se denunció que el programa Michoacán Alimenta, este programa muy sonado en los medios de comunicación, pues se está utilizando de manera partidista en las comunidades indígenas. Las despensas las están entregando por medio de sus operadores políticos, por medio de personas que fueron candidatos o que quieren ser candidatos en el próximo periodo electoral. Y por supuesto no consultaron de nuevo a las autoridades ni las toman en cuenta. Es decir, se violan los derechos que tienen las comunidades originarias. Entonces vemos dos cuestiones generales. La primera es que no se tomó en cuenta a las comunidades originarias en estas políticas públicas que afectan a las comunidades originarias. Es decir, son políticas paternalistas y son políticas impuestas y violatorias de derechos, de múltiples derechos colectivos de las comunidades originarias. Y en segundo lugar, vemos que no hay apoyos reales por parte del Estado mexicano para los pueblos indígenas. Por ejemplo, miles de artesanos no tuvieron dónde vender o exponer o intercambiar sus creaciones porque estuvieron cerradas los mercados, las ferias. Entonces muchos o miles se endeudaron y sacaron créditos, están endeudados y no hay apoyos reales para los artesanos. También, por ejemplo, vemos el caso de los pescadores que no tienen dónde ofertar su producto, o por supuesto también el caso de los campesinos de las comunidades indígenas, que ningún gobierno, ni el federal, ni el estatal, ni los municipales están apoyando con fertilizante químico u orgánico que requieren las comunidades originarias. En síntesis, pues vemos que hay una falta de atención a las comunidades originarias. Entonces, ¿qué hacer ante la pandemia de COVID-19?
¿Qué hicieron o qué hacen las comunidades originarias? Nosotros sostenemos que la mejor forma de enfrentar esta pandemia y otras es a través de la organización comunal. La organización comunal es una poderosa herramienta, no solo para la defensa ante las pandemias o epidemias, sino también una poderosa herramienta para defender el territorio, para defender los recursos naturales, para defender los derechos colectivos. ¿Y cómo se traduce esta política comunal? Es por medio de la toma de decisiones colectivas a través de las asambleas generales, cuando sí lo permiten las condiciones, a través de las asambleas de barrios, consensando con los consejos de gobierno comunal, consensando con los consejos de barrio, respetando a las instituciones como son la representatividad que tienen los grupos de manzanos o los encabezados de barrio, es decir, la toma de decisiones de manera colectiva. En un segundo momento es restablecer las rondas comunales, que son sistemas de seguridad ancestrales del pueblo purépecha, que son totalmente legales porque se amparan en derechos internacionales reconocidos de los pueblos originarios, en la propia Constitución Federal, en la Constitución de Michoacán, y también son legítimas porque son sancionadas, supervisadas a través de las asambleas generales. Y por supuesto son históricas. Es una forma de organización que viene desde antes de la llegada de los españoles. El pueblo purépecha se organizaba de manera comunal, no solamente para la producción, sino también para la protección y expansión del territorio. Es decir, es una forma de expresión concreta de autonomía. Y por supuesto también se traduce que se requiere seguir concientizando a las comunidades en que tienen que continuar con sus procesos de autodeterminación, de autonomía y de autogobierno. La autonomía purépecha es una autonomía liminar, es decir, es una autonomía que va iniciando, que está en el umbral, que va comenzando, que va iniciando el fuego. Es un medio, no es un fin, es un camino, no es una meta. Entonces, en este contexto que existe hoy el día de una crisis de salud, de una crisis económica, de una crisis política y de una crisis social, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán mantiene 3 tareas pendientes. La primera tarea es continuar, darle seguimiento a los procesos jurídicos, estar al pendiente. Está pendiente el caso de los compañeros de San Benito y de Santa Fe La Laguna, donde en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por decidirse su proceso de autonomía. Hay que estar al pendiente y apoyarlos en lo que se requiera. Hay que continuar con los amparos que presentaron los compañeros de la comunidad de Cuanajo para también su libre autodeterminación, y hay que darle seguimiento a este proceso de libre autodeterminación que está por iniciar la comunidad de Sirahuén. También, por supuesto, hay que continuar con este proceso de los amparos colectivos en contra de la Ley de Educación en Michoacán, que no contempló la consulta libre, previa, adecuada y sobre todo vinculatoria a las comunidades originarias. Esa sería la primera gran tarea. La segunda es, hay que continuar con las movilizaciones sociales. Nosotros tenemos claro que aquella comunidad que no se organice y se movilice no será tomada en cuenta por el Estado mexicano, ya sea por el gobierno federal, estatal o por los gobiernos municipales. Es necesario expresar este derecho de manifestación, y también es un derecho de autonomía porque nos manifestamos dentro de los territorios de las comunidades originarias. Tenemos emplazados al gobierno federal y al gobierno estatal a que resuelvan esta problemática que tienen las comunidades indígenas, y no han resuelto o no han apoyado en nada. Si continúan, no quedará otro camino, o el otro, hay que continuar con la movilización social.
Y la tercera gran tarea es continuar con la organización. Hay que continuar en la organización de barrio por barrio, de manzana por manzana, y hay que continuar incorporando a más comunidades al Consejo Supremo Indígena de Michoacán para fortalecer los movimientos indígenas. Estas serían a grandes rasgos las 3 grandes tareas del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.